Señor es el dueño de la iglesia. Somos necesarios, pero no imprescindibles. Usted sabe eso, ¿verdad? El Señor es dueño de su iglesia y Él se encarga absolutamente de todo. A mí no me gusta predicar sentado, pero no tengo opción, necesito sentirme mejor físicamente. Yo necesito orar para que el Espíritu del Señor sea sobre nosotros y que la palabra tenga cabida y que seamos grandemente edificados. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, cuán grande es tu glorioso nombre en toda tierra. Te bendecimos, exaltamos y te damos gracias, Señor. Sumamente agradecido por tu fortaleza, porque en nuestra debilidad, cuando pasamos por diversas pruebas, diferentes situaciones en nuestras vidas, tú traes a nuestro corazón estas palabras: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Gracias, Padre. Gracias. Gracias a ti, Padre. Quiero encomendar, Padre, tu palabra a tu pueblo en esta hora. Te pido tu ayuda, tu asistencia y también para los oyentes, Padre. Una palabra muy, pero muy necesaria. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Va a ser ya un año, los hermanos que están aquí, para darle un poquito de trasfondo. Nosotros este año, pues, los pastores toman usualmente de qué voy a predicar durante todo este año. Entonces, lo que el Señor puso en mi corazón es que dar a la iglesia un panorama bíblico de cada libro de la Biblia. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos tomado desde el libro de Génesis, en enero, y hemos trazado, solamente dando pinceladas, tocando, porque, dígame usted, podíamos durar unos cuantos años solamente con un libro de la Biblia, pero es darle un panorama. Y nos encontramos ahora aquí en este mes en el libro de Apocalipsis, pero ahí nos hemos detenido. No es simplemente dado un sermón como hice con los profetas menores, sino que he determinado, porque hay gran interés en el libro de Apocalipsis. Más que eso, que hay una bienaventuranza el que lee, el que guarda y que retiene las palabras de ese libro. Y por ende nos hemos concentrado en este libro. Yo quiero pedirle a ustedes que abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 3, donde nosotros estamos estudiando en realidad la sexta iglesia del libro de Apocalipsis, que viene siendo la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Es importante cuando uno estudia la Biblia, no solamente entrar al libro, sino que es importante un trasfondo histórico. Y aunque sea redundante en cada sermón, porque cada día tenemos personas nuevas que vienen, yo siento la responsabilidad de darle un poco de trasfondo, para que usted pueda ubicarse en el marco de la palabra de Dios. Ya el Señor había resucitado entre los muertos. Y dice la palabra que estando en ese monte, dice que a vista de todos sus discípulos, Él comenzó a ascender a la diestra del Padre después que había estado en la tierra, como dice Lucas, con pruebas indubitables, pruebas contundentes,
de que verdaderamente Él había resucitado de los muertos. No se quedó unos cuantos días, 40 días, hablándole del reino, apareciéndosele, dice Pablo en Corintios, a 500 hermanos juntos en una ocasión. Es decir, que quería que estuviese establecido que verdaderamente Él había resucitado de los muertos. No se le apareció a ningún inconverso, solamente a creyentes se le apareció en esos 40 días. Ahora Él va a ascender a la diestra del Padre, porque Él había prometido que era necesario que Él ascendiese a la diestra del Padre para que el Consolador viniese a estar con y dentro de la iglesia. Y ahora Él asciende a la diestra del Padre. Cuando a Él lo vieron ascender, estos ángeles, estos seres resplandecientes angelicales le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Recuerdan ese pasaje allí? Este mismo Jesús que ustedes han visto ascender, de la misma manera, regresará. Pero ahora, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos como que es un Cristo diferente. No sé si usted sabe, nosotros hemos dado una descripción. O sea, ¿cuál es el Cristo? El Cristo que resucitó entre los muertos. Y ahora vemos a Jesucristo que en el libro de Apocalipsis, Juan había sido arrestado y llevado a la isla de Patmos. Y estando en la isla de Patmos como prisionero, cortando piedras como los demás prisioneros, el Señor se le revela de una manera extraordinaria. El libro de Apocalipsis tenía que ser escrito. La Biblia, yo he dicho y yo argumento que la Biblia no podía quedarse con el libro de Judas, que es solamente un capítulo, porque la pregunta es: ¿y qué de Jesucristo después que ascendió a la diestra del Padre? ¿Y qué ha de acontecer después con la iglesia? ¿Y qué de todas las profecías que desde Génesis 3:15, la promesa redentora, y toda la gama de la revelación del Pentateuco, de los profetas mayores, los profetas menores, el Cristo de los evangelios, un Cristo sufrido, un Cristo que ahora asciende? ¿Qué tal de ese Jesucristo? Bueno, Dios viene y le dice en el capítulo 1, versículo 1, que no se trata, que el énfasis del libro no es el 666, Left Behind series, yeah, de Tim LaHaye. Ese no es el énfasis, el 666, el sello de la bestia, el animal que sale del mar con 4 cabezas. Dice la temática, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y la palabra revelación significa quitar el velo, algo que está escondido. Entonces, si es necesario la revelación de Jesucristo, se da por entendido que todavía necesitamos nosotros apreciar, contemplar, saborear más de su majestuosa persona. Ya no es el Cristo de Galilea que pasando va, como cantaba años atrás en una iglesia. Déjalo que te toque. Ay, 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 Dios mío. Eso es una herejía. O sea, a veces la iglesia canta herejía y no discierne que es algo herético. ¿Cómo que el Cristo resucitado que me va a tocar? Ahora, aquí el Espíritu Santo le revela y le da esas descripciones de cómo es ese Jesucristo. Dice en el capítulo 1 que se le presenta a 7 candelabros de oro, 7 candelabros. Eso es conocido para el judío. La menorá, esas lámparas que primeramente estaban en el tabernáculo, en el lugar santo. Le revela que hay 7 iglesias. Dice que en medio
en medio de las 7 iglesias a uno, y dice, a uno semejante al Hijo del Hombre. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, con su Biblia abierta, por favor. Dice que tenía vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Dice que tenía ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Dice que sus pies semejante al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz estruendo de muchas aguas. Mire esto, tenía en su mano derecha, en su diestra, 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pregunta, ¿ese fue el Cristo que Juan conoció durante que se recostaba en su pecho? Hay más que ver en el ver. Eso me ha ayudado mucho a mí. Hay más que ver en el ver. En otras palabras, usted ve algo del Señor y de veras que lo ve, lo entiende, ya. Oh, sí, tú conoces al Señor. Él se recostaba y dice que cuando, dice aquí, mire cuál fue la reacción. Cuando le vi, ¿qué pasó con él? Caí como muerto a sus pies. ¡Pam! No fue un ataque cardíaco. Fue que él no pudo resistir lo que él estaba viendo. La pregunta es entonces, ¿por qué el Señor se le aparece con esas 10 características, que su pelo, que de su boca sale? Porque esas 10 características se la va a manifestar a cada una de las 7 iglesias, porque cada una de esas 7 iglesias tenía diversos problemas. ¿Me siguen? Es decir, cuando Él se le presenta, con excepción de esta, la hora de Filadelfia, Él no toma ninguna de estas características, sino son completamente nuevas. La vamos a ver en breve. Pero a cada una de ellas se le presenta el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. Si dice que tiene una espada, ¿para qué se usa la espada? Una arma ofensiva y defensiva. Algo andaba mal con la iglesia y él va a tratar con la iglesia. El que tiene los ojos como llama de fuego, dice esto. Hay que temblar porque el Señor, nosotros, ninguno de nosotros, cuando veamos al Señor lo vamos a ver yo no quiero ver al Señor con esos ojos llama de fuego. Yo salgo temblando de ahí. Yo quiero verlo a Él en esa ternura, en ese amor, con ese amor eterno que Él tiene para con nosotros, su iglesia. Pero ahora le toca, después de hablarle a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etcétera, etcétera, Sardis, ahora llega a la 6ª iglesia. Ubíquese conmigo, por favor, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, 3:7. Leemos la palabra de Dios con toda reverencia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a lo que se dice ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Usted ha leído seguramente en las exposiciones que hemos dado de las otras 5 iglesias, que cada iglesia, él le da unas palabras de elogio y le dice también las cosas que están mal. ¿Qué usted ha notado con esta congregación? Ninguna queja, ¿verdad? Extraordinario. Ninguna palabra de queja, de reprensión a ninguna de esas iglesias. ¡Wow! La iglesia es perfecta. No lo creas, es carne y sangre. Es carne y sangre. Entonces, el punto es que esta iglesia, entre las 7 iglesias, es una iglesia verdaderamente digna del Señor. Y cuando yo veo esto y lo tomo como una fotografía y lo pongo en nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, y lo pongo en mi corazón, Señor, permítenos ser una iglesia así, Padre. ¿No le parece? Permítenos, Señor, ser una iglesia que tú digas lo que tú estás diciendo de esta congregación. Porque esta iglesia, primeramente, fundada, estaba ubicada en una colina. Esa congregación estaba rodeada de paganismo, estaba rodeada de enemigos, estaba rodeada que los principales enemigos de la iglesia de Filadelfia. Si le preguntamos a usted, ¿quién considera usted que son los peores enemigos de la iglesia? El mundo no, el paganismo no, el gobierno no, o la iglesia sí. Porque aquí dice que estos judíos, descendientes de Abraham, ¿recuerdan? Estos eran los que perseguían a Pablo en todos sus viajes misioneros, lo que le perseguían, lo que le señalaban. Es decir, que esta iglesia no le estaba yendo muy bien. Mire lo que dice, primeramente, él se presenta a esa iglesia de esta manera. 2 cosas tan extraordinarias de nuestro Señor. Le dice, así dice el santo y el verdadero. De esa manera, el santo y el verdadero. En otras palabras, aunque está habitando en medio del paganismo, aunque está habitando en tanta corrupción, yo tu Dios, yo tu Señor soy el santo. Qué palabras alentadoras, hermano. Presentarse el Señor a nosotros como el santo. Y no solamente como el santo, como el verdadero, porque yo sé que tú estás rodeada de falsos, lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pero yo soy el santo y el verdadero. Eso soy yo. Esa palabra santo, hermano, es una palabra importante para nosotros. ¿Dónde aparece la palabra santo por primera vez en la Biblia? ¿Quién dijo Éxodo capítulo 3? Moisés, Moisés, quítate los zapatos de tus pies. Kodesh, porque la tierra donde tú estás pisando, tierra santa es. Y esa palabra, esa parte de santo, ¿verdad? Yo leí y me gustó, en inglés decía, the complete other. El otro completamente. ¿Entiendes el término? Están todos el otro, el que es completamente distinto. Eso es el santo. Completamente separado del pecado, de la iniquidad. Jehová, Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Dios es santo. Y el llamado es que nosotros somos llamados a ser santos. Dios anhela, lo más que Dios anhela, no es cuánto conocimiento tengamos, cuántos dones espirituales estamos ejercitando. Lo más que Dios quiere de nosotros es que seamos gente santa. Y para eso Él murió, apartado, limpio. Mira lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 35. El santo ser que nacerá en ti será llamado el Hijo de Dios. Eso le dijo
El ángel cuando se le apareció, recuerdan a María, cuando le dio el anuncio, ¿verdad? Y aquí en Hechos capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diere a un homicida. ¿Recuerdan? ¿Y qué quiere que haga con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Y ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, ustedes negaron al santo, al único santo. Entonces dice también que Él se le presenta como el verdadero. Y me gusta lo que dice Juan, estamos en el verdadero porque tenemos la vida eterna. Mira lo que dice aquí, esa palabra verdadero significa el que es real, el que es genuino. Eso es lo que significa verdadero, ¿verdad? El real, el genuino. Dice aquí Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, la iglesia, nosotros, hemos sido impactados por la santidad de Dios, muertos en delitos y pecados. Dios viene a nosotros en la persona de Jesucristo. Viene a nosotros por el querigma, la proclamación del Evangelio. Nosotros completamente muertos en delitos y pecados. Un Dios tres veces santo y nosotros sumergidos en el pecado. Como dice Pablo, ¿quién me librará de este hombre de pecado, de esta muerte? ¿Qué dice? Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que nos mostró su santidad y ahora, aunque usted no se sienta santo, Dios nos considera santos. Somos un pueblo apartado y Dios anhela que cada día nos apartemos más y más del pecado. Amén. Ahora, dice aquí, mire lo que le dice a esta congregación. Dice aquí, el que tiene la llave de David. Mire, aquí hay 7 cosas en ese versículo tan corto. Mire esto. Número 1, el santo, el verdadero, el que tiene la llave, el que abre, el que ninguno cierra, el que cierra y que ninguno abre. Yo conté 7 ahí. No crea que eso está ahí por coincidencia para llenar espacio. Porque el número 7, ¿qué significa el número 7 de la Biblia? Plenitud, completo. Todos esos atributos del Señor, miremoslos uno por uno. Dice primeramente el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. ¿Qué era lo que se decía en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Cuando, con relación a los reyes, ¿cuál es el rey que más se destaca? Definitivamente el rey David. Se habla de la ciudad de David. En el Nuevo Testamento, aquella persona que necesitaba una intervención de un milagro, hijo de Abraham, ten misericordia de mí. No, hijo de David. ¿Recuerdan? Es decir, David, ese símbolo. Y cuando dice aquí el que tiene la llave, ¿para qué es una llave? Toda persona que está aquí sentado en esta audiencia tiene en su posesión ahora mismo, sin equivocar, una llave, sí o sí. Con mi llave, yo no puedo entrar a ninguno de sus apartamentos, porque yo no tengo autoridad para entrar a su apartamento. Ni usted al mío. Entonces, la llave es símbolo de autoridad. Yo tengo autoridad para entrar a mi casa. Yo tengo autoridad para entrar a ese edificio. Yo puedo entrar, yo puedo salir, no tengo que pedirle permiso a nadie. Mis hijos tienen la llave, mi esposa, yo tengo autoridad. Yo soy aquel que tiene la llave de David. Y por ende, yo soy el que abro. Y cuando yo abro, nadie puede cerrar. Nadie cierra. Y cuando yo cierro, ninguno puede abrir. Tengo completa autoridad. Eso se aplica también, cuando yo veo esta escritura, verdaderamente muertos en delitos y pecados, sin fe y sin esperanza.
El Señor hace esa divina intervención en el corazón de los hombres, llamando a los hombres al arrepentimiento. Usted recuerda, por ejemplo, yo le voy a dar la llave del reino. ¿Recuerdan esa expresión en los evangelios? The key of the kingdom, la llave del reino, la llave del reino. ¿Verdad? Entonces, uno fue llamado a la circuncisión y otro a la circuncisión, Pablo y Pedro. Viene el Espíritu Santo, desciende el día de Pentecostés, 10 días después que el Señor ascendió a la diestra del Padre. Y Pedro, aquel hombre temeroso, aquel hombre que hablaba primero y pensaba después, toma la palabra lleno del Espíritu Santo y ahí tiene la llave. El Señor da la llave. La llave. La llave no es de Pedro. El Señor le da la llave. El Señor le da la autoridad. El Señor le da el poder para que nadie se le dé la palmadita. El Señor le da la autoridad. El Señor le da la llave del reino. Como cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando nosotros llevamos algún tipo de evangelización, el Señor nos da la autoridad para que esa persona, y Él lleno del Espíritu Santo toma la llave y predica el primer sermón el día de Pentecostés. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 personas se convierten ahí. 3,000 personas se convierten el día de Pentecostés. Y mire con la osadía que él predica. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Curios Adonai, Señor y Cristo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Dice que el Espíritu Santo dice compungido. Esa palabra hay que buscarla. Compungido es apuñaleado. El Espíritu Santo tomó las palabras de Pedro y apuñaleó el corazón de esa audiencia. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pasa al altar para que haga una oración por ti. No. Levanta tu mano y confiesa. No. Arrepentíos. Una palabra ausente en tantos púlpitos en el mundo hoy en día. Los pecadores no quieren hablarles de que la gente tiene que cambiar, de que tiene que arrepentirse, que si no hay arrepentimiento no hay salvación. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Somos pecadores, hemos ofendido a un Dios 3 veces santo, necesitamos arrepentirnos. Y alguien necesita arrepentirse, ya la palabra ha sido predicada, el llamado es para hoy. Dios llama a los hombres al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Abre, cierra. Le dice en el versículo 8, una de las palabras que, no crea que esto es un regaño, es una palabra de alabanza. Yo conozco tus obras. Qué hermoso es que el Señor se entiende. A mí nadie me entiende. ¿Usted ha oído eso? Es más, ni mi esposo me entiende. Hay uno que te conoce. ¿Recuerda las palabras de María al ángel? ¿Te recuerda la palabra? No conozco varón. Respuesta: el varón te conoce a ti, María. El varón te conoce a ti. Qué cosa tan extraordinaria que el Señor conoce nuestra salida. Yo conozco tus obras, Filadelfia. Yo conozco tus obras, Filadelfia. Yo conozco lo que está pasando. Yo conozco tus obras. Y he aquí, le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. ¿Cómo se interpreta esa palabra, una puerta abierta? Bueno, la Biblia es su propio intérprete. Ustedes saben eso, ¿verdad? La Biblia se interpreta. Entonces, cuando usted, por ejemplo, mira la palabra de puerta abierta, el apóstol Pablo dice que a él
Él dice, a mí se me ha abierto una puerta amplia y eficaz. ¿Lo han leído? Pero muchos son los adversarios. Entonces, una puerta abierta para la iglesia de Filadelfia, podemos entenderlo como una puerta misionera, una puerta para que continúe haciendo la obra de Dios, una puerta para crecer. Y el Señor siempre nos abre puerta para predicar, puerta para aconsejar, puerta para crecer en la vida espiritual. Dice, y que nadie puede cerrar. Mira lo que dice de la iglesia. Aunque tiene pocas fuerzas, porque la iglesia de Filadelfia numéricamente era una iglesia muy pequeña. Era una iglesia muy pequeña. ¿Sabe? Parte de vivir en Filadelfia no era fácil porque estaba ubicado en un lugar, una colina donde era costumario los terremotos. ¿Usted viviría ahí? Fue destruida 2 veces. Era una ciudad, movimiento sísmico, constantemente la tierra temblaba. Y muchas personas no quieren vivir ahí. Es decir, pero aquí estaba. La soberanía de Dios llevó a este grupo de hermanos y hermanas a estar en la iglesia de Filadelfia. Y le dice, yo te abro una puerta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, mire esto hermano, poca fuerza, ha guardado mi palabra. Entonces la iglesia de Filadelfia, podríamos usarla como tema, una iglesia fiel y guardadora de la palabra. Una iglesia fiel, guardaba la palabra, se mantenía en la palabra, tenía poca fuerza. Dice aquí, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre, confiesa mi nombre. Y mire lo que Dios ahora le dice a aquellos que perseguían. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dice ser judíos y no lo son. Eran que habían personas que decían yo soy judío y no lo eran. No eran judíos verdaderamente, eran judíos. Pero para interpretar la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete, ¿qué dice Pablo con relación en la carta a los romanos que es un verdadero judío? ¿Usted recuerda el pasaje? No es un judío en lo que es exteriormente. ¿Usted recuerda ese pasaje? Nosotros somos linaje de Abraham. ¿Recuerda? Nosotros somos linaje. Pero, ¿dónde tú has estado, Jesús? Nosotros somos linaje de Abraham. Y seguía el argumento. Si ustedes tienen un padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eran judíos, eran descendientes, los genes de Abraham, etcétera, etcétera. Sí, lo eran. Pero no eran real porque el corazón no había sido circuncidado por la espada del Espíritu. Es como personas que dicen yo soy creyente y no hay ninguna evidencia de ser creyente. No es el creyente que dice ser creyente, es el creyente que ha nacido de lo alto, es el creyente el que ha nacido del Espíritu, es el creyente que tiene un corazón de carne y no de piedra, es un creyente el que ama al Señor, ese es un creyente. Ese es un creyente. Y dice, sinagoga de Satanás, y no lo son, sino que mienten, eran mentirosos. Y dice, yo voy a entregar a esa gente falsa. Es más, y voy a hacer algo, mira, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo lo voy a humillar delante de ti para que reconozcan que yo, hermano, qué cosa más. Que reconozcan, que el Señor diga de nosotros, hermano, de nosotros como iglesia, que reconozcan que yo he amado a la iglesia del cuerpo de Cristo. Independiente de donde usted sea, yo sé que hermano esta congregación aquí, usted es parte de ese cuerpo multimiembro que es la iglesia, que reconozcan que yo te he amado, Versículo 10.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cómo es que la iglesia de Filadelfia guarda la palabra de mi paciencia? El contexto: tiene poca fuerza, no ha negado el nombre, Dios le abre puerta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mira lo que el Señor va a hacer. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cómo se explica eso de la hora de la prueba? Nosotros sabemos, por ejemplo, tomamos el periodo de prueba. Vemos, por ejemplo, la plaga de Egipcio, fue tiempo de prueba. Comienza la prueba, la plaga de Egipto, y termina. Vemos en el libro de Job, la prueba de Job tiene su comienzo y tiene su fin. Vemos en la vida nuestra, la vida suya, que viene el momento de prueba y viene el clímax o la culminación de la prueba. Vemos en el libro, en los evangelios, que Jesucristo es llevado al desierto para ser tentado. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches fue tentado y salió triunfador. Porque Satanás mordió a Adán, comió polvo, ¿verdad? Y el veneno fue transferido a Adán y por ende todos pecamos. Pero el mismo Satanás tiene el conflicto en el monte de la tentación, 40 días y 40 noches, con las mismas 3 pruebas. Usted lo puede compare Génesis 3 con Mateo 4, si mal no recuerdo. Y usted va a ver que son las mismas pruebas. Si eres el Hijo de Dios, sí. El diablo no pudo con él. Fue vencedor. Terminó los 40 días de la prueba. Dice que vinieron ángeles fortalecidos. Pero aquí, la hora de la prueba. Pero añade, una hora no significa 60 minutos necesariamente. La hora de la prueba, porque aquí dice algo también que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí añade un aspecto. Es un periodo que muchos estudiantes de escatología, ¿verdad?, dice que tiene que ser conectado con el tiempo de la gran tribulación. Dicen muchos estudiantes de escatología. Yo estudio escatología, pero a mí no me gusta buscarle la quinta pata al gato cuando yo predico, porque el gato tiene 4. Si fue así, ¿qué fue aquí? Especulaciones. Yo no quiero especulación, yo prefiero dejarlo así. Día de la prueba, lo que sea, no es algo temporal, se ve aquí porque dice que vendrá sobre todo el mundo. Eso no es una clave, que será algo mundial. Y al estudiar la palabra, y sabemos que durante la tribulación y todo eso, viene una prueba sobre todo el mundo. Entonces uno se inclina por ahí. Eso yo lo dejo a su sano entendimiento. Usted dice, amén, si es así. Okay, ahora, dice aquí, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que tiene la iglesia de Filadelfia que tiene que retener? Retén lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene la iglesia de Filadelfia? Porque esta palabra es para mí. Cuando yo estoy hablando esto, yo estoy recibiendo y el Señor me está ministrando a mí. ¿Qué es lo que tiene? Tú tienes. El Señor te ha dado a ti mucho. Retén lo que tiene. La palabra sana que he recibido, la sana doctrina que tú amas, la santidad del Señor, todas las cosas que el Señor te ha mostrado en tu vida como creyente. Retén eso. Las cosas, todo lo demás, todo lo pasado, todo esa, ¿usted entiende? Todas esas cosas que pasan en la vida de uno, afuera, para afuera, fuera con eso. Retén lo que tienes. Bueno, su obediencia, ella tenía gran riqueza, obediencia, fidelidad y su paciencia. Eso es riqueza espiritual, ¿no?
¿Qué es lo que tiene? La iglesia de Filadelfia tenía gran riqueza espiritual, porque era una iglesia obediente, era una iglesia fiel, era una iglesia paciente, mucha paciencia. ¿Quiénes aquí son pacientes? No levanten la mano. Qué dura esa paciencia, ¿verdad? Ay, ay, ay. Dígamelo a mí. Para que ninguno tome tu corona. Cosa extraordinaria, amados. Para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Ajá, va a perder la salvación. No. ¿Lo ve, hermano? ¿Qué dice que? Eso no es lo que dice. ¿Qué significa corona? La Biblia habla en las Escrituras claramente diferentes niveles de recompensa. Usted sabe eso, ¿verdad? Nosotros no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Entonces, desde el momento que usted es creyente, usted ha comenzado a hacer obras. Usted no lo dice, déjame apuntarlo, ok, visité a 3 enfermos, oré por 4, di 4 tratados. Usted no mantiene una libreta, ¿verdad que no? Eso hacen los fariseos, que no se lavan la cara para parecer cadáveres y decir, wow, qué santurrón. No, de ninguna manera. Una cosa más extraordinaria es que eso brota de uno. Brota. Corona. En el día del juicio habrá recompensa. La Biblia habla del juicio del trono blanco y los libros fueron abiertos y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego que arde por la eternidad. Eso no es para usted. Pero también está el libro está el juicio Bema, donde todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y cada uno lo ha leído, ¿verdad? ¿Está en mi Biblia o en la suya? Las dos, ¿no? Cada uno dará cuenta a Dios por lo que usted hizo y lo que usted va a dar cuenta a Dios por todo lo que usted hace. Cada cosa, a Dios no se le escapa nada. Recuerda, yo conozco. Cada aspecto de su vida, todo, desde el momento. En el caso mío, de la edad de 16 años hasta el día de hoy, el Señor tiene todo registrado. Y algunas cosas que si yo hice algo, no con la energía del Espíritu, porque solo con las cosas que se hacen con la energía del Espíritu tiene recompensa. Usted sabe, ¿verdad? Porque si uno hace algo para vanagloria, eso no cuenta. Eso se va a hacer quemado, ¿verdad? Pero todas las cosas con amor, con integridad, con santidad, hasta un vaso de agua a un hermano. Y si le echa hielo, yo creo que habrá más recompensa. ¿Usted ha pensado eso? Ese detalle. Dios mío, está haciendo calor, mira. Y va, no puedo darle agua. Todo eso. No lo dice, que si le da un vaso de agua en mi nombre, no lo dice. Ahí está. Y yo digo, y se le pone hielo. Al que venciere, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Usted ha observado, por ejemplo, las ruinas arqueológicas en Grecia. ¿Qué usted nota? Que siempre hay columnas que se quedan de pie, ¿verdad? ¿Usted ha notado eso? Yo estaba mirando hace poco, estudiando, preparándome para este mensaje, estaba mirando las ruinas de allá de Filadelfia, de Sardis, y notaba columnas, solamente las columnas. Y recuerde que Filadelfia está ubicada en un lugar donde habían constantemente terremotos y movimientos sísmicos. Entonces, es como decirle, los terremotos pueden tumbar las columnas, pero yo voy a hacer contigo y te voy a poner a ti como una columna en mi templo. O sea, que es una figura, es una figura. No es que va a ser usted, se va a convertir en una columna, ¿entiende?
lo que te está diciendo es, lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo por la palabra de Apocalipsis es que al que venciere, amado hermano, la vida cristiana es para vencedores, es para vencedores. Tenemos que vencer el pecado, tenemos que vencer la carne, tenemos que vencer nuestros propios antojos por causa del Señor, al que venciere. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? Dice, nosotros no solamente somos vencedores, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que se amó y se dio por nosotros. Dice, le haré columna en el templo de mi Dios. Mire esto, pero esto es lo que más me gusta y nunca más saldrá de allí. Qué cosa tan extraordinaria, hermano, nunca más saldrá de allí. Como dice ese salmo, en tu presencia, ¿qué hay? Delicias. Oh, bendito sea el Señor. Algo más. Y escribiré sobre él, oiga esto, el nombre de mi Dios. Esa palabra nombre en la Biblia. O sea, nosotros cuando vemos la palabra nombre, tratamos ese nombre muy superficial. Oh, nombre, por ejemplo, mi papá se llama Juan, me puso a mí por Juan, y uno de mis varones le puso Juan Marco. Ahí no hay nada. Pero cuando usted lee la Biblia de nombre, la palabra nombre significa carácter, naturaleza. Entonces, uno va al lenguaje bíblico, nombre. Oh, entonces significa que él va a escribir, bendito, el nombre, su naturaleza, su carácter. Es algo espiritual, algo glorioso, hermano, lo que Dios va a hacer. Dice, y en nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. El nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora yo voy a retroceder, voy ahora a hacer algo en algunos minutos que nos quedan con relación, y voy a compartir 4 cosas sobre todo eso, recapitulando lo dicho con relación a la iglesia de Filadelfia. Número 1, la iglesia de Filadelfia era una iglesia débil pero fiel. Eso es lo primero. Débil, pero era fiel. Tú tienes poca fuerza, no hay problema. Yo te abro una puerta eficaz. El Señor es el que abre, en Hechos 14:27, el que abre la puerta para el Evangelio. El apóstol Pablo no encontraba una sinagoga donde predicar. ¿Y qué hace Pablo? Camina a la orilla del río. ¿Y qué encuentra allí? Típico, porque las mujeres son las que más que oran. Un grupo de mujeres orando ahí a la orilla. Lo ha leído, Hechos 14. ¿Y a quién está allá? Está Lidia. Una mujer, una businesswoman, una mujer negociante, una mujer Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Y qué dice? Pablo comienza a compartir ahí mismo, ¿verdad? Como decía Juan Wesley, el mundo es mi parroquia. Cuando lo votaron que no predique en los púlpitos, Juan Wesley dice, no hay problema. Y cogió su caballito. El caballito hasta se iba solo porque tanto viaje que daba. Y él escribiendo sus sermones, cuando llegaba ahí, y Dios hablando a la gente. Pablo dijo, bueno, no hay sinagoga, no hay problema. Ahí está. Y dice que Dios le abrió el corazón de Lidia. ¿Quién es que abre el corazón para el Evangelio? ¿Usted lo abrió o fue Dios que lo abrió? ¿Usted o fue Dios? Tenemos una teología correcta para que no entre en error. Okay. Entonces, era débil, pero podía hablar. Era débil a pesar de la oposición. Era débil, pero guardaba la palabra. Era débil, pero tenía la fortaleza del Señor. ¿Ah? Era débil, pero no negó el nombre. Era débil ante los judíos, que había una sinagoga de Satanás. Era débil ante los gentiles. Era débil a causa de que tenía el Espíritu Santo morando en ella, como nosotros. El Espíritu de Dios. Segundo, era una iglesia reconocida. Era reconocida. Todo lo que el Señor dice de ella,
Yo voy a hacer que esta gente venga y se doblen delante de ti. Era una iglesia reconocida que recibió honra del Señor, recibió grande fortaleza del Señor. Ellos decían que eran hijos de Abraham, pero ellos eran en realidad, ese grupo, eran parte de la sinagoga de Satanás. Pero ese remanente pequeño, ¿qué usted cree? ¿Que lo de la sinagoga de Satanás era más pequeño que la iglesia de Filadelfia? No, era más grande. La sinagoga de Satanás era más grande que la iglesia de Filadelfia. Esto es importante que nosotros tengamos discernimiento. Estamos ya estamos en los... Si Pablo dijo posteros días, no sé cómo yo podía expresarlo. Estamos en lo último ya, hermano. ¿Qué se puede esperar? El engaño está rampante. Los lobos rapaces, la falsa doctrina, el engaño, que le hace guerra al remanente, que le hace guerra al pueblo dentro del pueblo, que es el remanente. ¿Ustedes me han oído enseñar eso? Un pueblo dentro de un pueblo, es el remanente. Entonces uno tiene que tener discernimiento. ¿Okay? Tenemos un aparatito bien pequeño, que es una bendición, una maldición, que es un teléfono pequeño así. Ahí usted puede escuchar un buen mensaje, usted puede edificarse, pero usted no escuche, no le dé su tiempo. Yo pongo un predicador y a los 2 minutos, yo digo, ¿qué? 2 o 1 minuto, ya yo puedo discernir si puedo escucharlo o no, porque yo sé. Uno se da cuenta, pero no todo, porque cada uno tiene diferentes niveles. No escuche a todo predicador, no crea que todo es lo mismo, hermano. Usted no come en todo restaurante, hermano. Usted que diga, el restaurante mejor, especial, un buffet, $5.99. Usted no va a comer muy bien si es $5.99. Uno tiene que discernir, hermano, porque estamos en los últimos tiempos. Tercero, era una iglesia preservada. ¿Cómo lo sabemos? Tú has guardado la palabra de mi paciencia, ¿recuerdan? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. La hora de la prueba, la hora de la tentación, Apocalipsis 3:10. Hablando de prueba. Si usted es un verdadero creyente, y yo asumo que todos aquí, por la gracia de Dios, lo somos, pero como dice Ezequiel, solo tú, Jehová, lo sabe. Usted debe entender que las pruebas es parte de ser creyente. Que Dios no escribió un texto en la Biblia que dice, para de sufrir. Eso es una mentira satánica. Satánica. No hay tal cosa. Los que quieran vivir piadosamente, ¿quién termina el texto? Padecerán, ¿qué? Muchas son las aflicciones de los justos. Mas, ¿qué dice? Note que dice que Dios no de algunas te librará Dios. ¿Cómo dice? De todas. De toda aflicción Dios le va a librar. Dios le va a librar. Yo compartí con mi esposa ayer, creo que me contaba algo de 2 personas enfermas. Enferma, pero algo terminante. Viene Dios y sana a una, y viene Dios y lleva a la otra. Dios es injusto. Dios sigue siendo santo. Quizá alguno de nosotros digo, oye, yo prefiero que Dios me lleve para seguir aquí en esta lucha. Pero si usted está joven, no, yo quiero que, yo no me he casado, que esto. ¿Entiende? Entonces, Dios es soberano y la prueba le vino a aquel que murió. Oraron por él o por ella. Oh, no fue que no tuvo fe. No fue que tuvo fe, fue que ya Dios tenía su día para señalado, por favor. Llegó el día, ¿qué tú quieres? Que lo sane. Oh, y luego te enferme y que lo sane. No es Matusalén, hermano. Una teología
por falta de sumergirnos en la palabra y mirar el mundo por la óptica de la palabra y interpretar todo por la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuántas veces yo oré por el hermano mío que murió de SIDA? Yo ver su cuerpo ahí, verlo a él, o que quería que te lo bautizara en la bañera, me decía él, me río todavía. Y que Dios lo salva 6 meses antes de morirse. Y que oraba, y yo voy ahora a zapatear, y ayuné, Señor, que tú tienes que sanarlo, porque Dios no tiene que hacer nada, por favor. Dejemos de jugar a Dios y creer que somos soberanos. Él es soberano. Él es soberano, hermano. Él sabe el día de tu nacimiento y el día de tu muerte. Punto. Y no importa cuánto ore, el día de tu muerte, el día de tu muerte. Recuerda que el rey, mira, prepara tu casa que ciertamente morirá. ¿Recuerda? Dios en su misericordia comenzó a llorar ahí, le dio 15 años más. Yo quiero que entendamos, amados hermanos, la prueba. Vienen pruebas de enfermedades, puede venir económica, puede venir prueba con sus hijos, con su hija, con su esposo, con diferentes maneras. Vienen problemas, cuidado, que no sea una prueba por pecado. Ay, yo estoy pasando una prueba. No, que tú estás pecando, que tú estás por ahí, cuchicucheando por ahí. No, eso sería pecado. Prueba, vienen pruebas, diferentes pruebas. Lo último, cuarto, viene el galardón. Ay, ¿a quién no le gusta el galardón? ¿Cuál es el galardón? Ser columna y recibir el nombre. ¿Recuerdan? Ser columna permanente. Nosotros, cada hijo de Dios, cada hija de Dios va a ser como una columna en ese lugar. No sé qué experiencia en su vida le ha causado tanto gozo. Piense por un momento. Yo voy a pensar también con ustedes. ¿Qué experiencia en su vida? Deja ver. El nacimiento de mi hija, Jasmine. Yo estaba. Yes. ¿Recuerdan? Ustedes. Y la cosa más extraordinaria es que uno piensa que cuando tenga el segundo va a ser diferente. Es igualito el gozo. Es completamente. Eso no es. Las mamás que están aquí, ayúdenme. A los padres no les pregunto, ustedes no digan nada. Las madres, ustedes son las que saben. El gozo de nuestros hijos. Otro gozo. El día de tu conversión. ¿Recuerda ese momento? Ese gozo. Ahora, ser columna en el templo de Dios y estar en su presencia, multiplique ese gozo unos cuantos trillones de veces. Es que yo no aguanto, va a aguantar porque tú vas a tener un cuerpo glorificado. El gozo del Señor. Cuando yo pienso que yo soy un redimido de Dios, piensa eso, amado. Piensa que tú eres un redimido, una redimida de Dios. ¿Qué cosa en este mundo puedes reemplazar eso? Aunque no tenga esto, lo otro. Ay, mira, yo que pensaba esto, mira. O que mira que yo pensaba que para esta etapa de mi vida, esto y lo otro. Pero tiene a Dios. Pero mira que no logré un nivel académico, mira. Pero tiene a Dios. Pero mira, no pude tener hijos y quería tener un muchacho. Pero tiene a Dios. Pero no pude hacer esto, lo otro. Pero tiene a Dios. El gozo. Vamos a terminar leyendo este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7, y con eso cerramos. Esta es la conclusión del mensaje. Para que tú veas lo que dice el Señor con relación a esas pruebas. Pues si posiblemente un hermano entra en eso. Algunos de nosotros, pruebas, tú nunca lo esperes, ¿verdad? Viene eso, de repente, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Qué pasó acá? ¿Ah? Mira esto. Versículo 3. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, eso es el nuevo nacimiento, propósito, para una esperanza viva, porque no teníamos esperanza, porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo aconteció esto, Pedro? Bueno, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad? Explícame un poquito más, Pedro. ¿Para qué fue? Esto es la resurrección. ¿Por qué lo hizo? Bueno, para una herencia. Mire esto. Una herencia incorruptible. ¿Qué cosa existe en el planeta que no se corrompa? Dígame. Todo se corrompe. El oro se corrompe, ¿sí o sí? Claro. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Reservada dónde? ¿En el banco de Ponce? No. Reservada en los cielos. Reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, amados. Bueno, la herencia está reservada. ¿Y qué del cofre? ¿Y qué del cofre? Nosotros. Eso está reservado. ¿Y qué? Bueno, sí, hay provisión también. Que sois, aquí viene, guardados. ¿Y quién es que nos guarda? Dunamitio, el poder de Dios. Casi nada. Leemos eso como comernos un limbe. Los puertorriqueños saben lo que son los limbes, ¿verdad? Que sois guardados por el poder de Dios. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oiga esto. Ajá. Dime, ¿para qué? Aquí viene el fin. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oiga eso. Nosotros estamos ahora. La salvación que nosotros estamos saboreando es un aperitivo, hermano. ¿Sabes lo que es aperitivo, verdad? Estamos ahora en el aperitivo de nuestra salvación. Pero si esto es tan rico, la palabra, ¿qué será? Cuando se manifieste, está todo a plena luz en tiempo postrero. Ahora viene algo, una experiencia dulceagria. ¿Usted ha comido algo dulceagria? Sweet and sour. A mí no me gusta mucho, pero algunos sí. Dulce y agrio, miren lo dulce y agrio. En lo cual vosotros, todo esto que te dije, todo esto, ustedes se alegran. Aunque, ahora, usted ve el contraste, lo eterno, pone lo eterno primero, lo eterno, ¿verdad? La salvación, herencia incorruptible, y luego el Espíritu Santo luego baja. Ahora vamos a ser realistas. Todavía están en la carne, están siendo tentados, como la iglesia de Filadelfia, están siendo probados por un poco tiempo. Mire esto, por un poco tiempo. Eso es lo glorioso, un poco tiempo. Yo recuerdo esto, yo estaba pensando el otro día, que yo sentía en mi cuerpo tan afligido y dolor por acá. Yo decía, me recordaba que decía mi abuela, muchacho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
¿Entiendes? Es como decir, no te preocupes, eso es leve, eso es temporal. Dice, por un poco tiempo, si es necesario, mire tu hermano lo que dice, tengáis, esto no es opcional, tengáis, escucha bien, que ser afligidos en diversas pruebas. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? No puedo más con esta cruz, Señor, no puedo. Ayúdame. No, yo no canto eso. Porque aquí dice que Dios tiene una finalidad en probar a todos sus hijos. Aquí viene, para, note siempre esa palabrita, importante, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cómo es la cosa? Bueno, Dios va a probar si eres genuino o no. El oro se prueba con el fuego, todo se prueba, todo se prueba. Usted compra un carro, usted lo prueba, usted compra un artefacto, un año de garantía, la prueba. Bueno, Dios prueba a lo que Él ha hecho. Él ha hecho una inversión, Él ha invertido a Jesucristo, su tesoro lo vació por nosotros. Y Él va a probar si somos genuinos o no. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada, la fe, sea hallada delante de Él, en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, estamos agradecidos de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu enseñanza. Te doy gracias por ayudarme a poder, Padre, cumplir el propósito. Gracias, Padre. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén.